Bueno, yo les voy a hablar de medicina durante el Porfiriato. México es un mosaico cultural, ya que en esta región se establecieron varias de las grandes culturas, como es la azteca y los mayas, entre otras civilizaciones sobresalientes, lo cual esto dio las condiciones necesarias para que después de la época de la colonia, en el siglo XVIII, se diera la decadencia del Imperio Español. La decadencia del Imperio Español se aceleró a principios del siglo XIX con las guerras napoleónicas que produjeron la desorganización de la metrópoli española. Esto provocó una serie de movimientos insurgentes en diversos lugares hispanoamericanos que terminaron a la independencia de diversos países del área. Movimientos en los cuales alentaron tanto a Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que mostraban deseosos de subsistir la influencia de España en el destino económico y político de las nacientes naciones iberoamericanas. La medicina siguió los cambios estructurales, se dio a notar hasta finales del siglo XIX, cuando esto empezó a dejarse sentir la influencia de la medicina francesa, para así ser sustituida por la norteamericana a partir de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, México entró en un periodo de intranquilidad en general y la medicina inició un proceso de cambio. Y los cambios principales que tuvo fue que se realizó una reforma del plan de estudios de la enseñanza de la medicina, un consejo de salubridad, una red de hospitales y una fundación de instituciones de investigación. La reforma del plan de estudios se creó a partir de que se realizó el Palacio de la Escuela Nacional de Medicina, que está ubicada desde 1854 en el edificio del Tribunal de la Inquisición. Llegó al fin del siglo con un plan de estudios consolidado y un grupo de profesores que laboraban en los hospitales y en los institutos de investigación. Y estos, aquí, se instruía tanto a médicos como a farmacéuticos, dentistas y parteros. Con el fin de incorporar los avances obtenidos en las diversas disciplinas, el presidente de la República autoriza modificaciones a los planes de estudio de las escuelas profesionales en los últimos dos decenios del siglo XIX. El plan de estudios reformado en la Escuela de Medicina entró en vigor en 1888 y el nuevo plan de estudios incluía las cátedras de perfeccionamiento precursoras de las especialidades que se desarrollarían en los siguientes años, como es higiene, pediatría, oftalmología, enfermedades mentales, arteriología y ginecología. Estos cursos se destinaban a los médicos recién recibidos. Su propósito era que se le proporcionara a los médicos una enseñanza más práctica que les permitiera poder enfrentar problemas comunes en la sociedad mexicana y en cualquier región del país. En la carrera de medicina se integró un nuevo perfil para el médico, donde se jugó un papel importante en la investigación de las ciencias básicas y el saber clínico. Esto, se aumenta el desarrollo de la cirugía, proporciona que los hospitales estuvieran muchísimo mejor equipados. El otro punto es el Consejo Superior de Salubridad, el cual fue fundado en 1841. Este se convierte en el principal regulador de la salud pública durante el Porfiriato. Y el Consejo Superior de Salubridad estuvo presidido de 1885 a 1914 por el doctor Liceaga, que tenía una estrecha relación con Porfirio Díaz. Para la prevención de enfermedades se tomó en cuenta el descubrimiento de la microbiología debido a que Pasteur descubrió cocos en las infecciones quirúrgicas y en 1882 Koch descubrió el bacilo tuberculoso. Y en la década de 1890, ya que se conocía gran variedad de microbios patógenos, esto ayudó a que cambiaran la idea sobre el origen de la transmisión de enfermedades y transformaron la forma de atacar los problemas de la salud pública. Para la prevención de enfermedades
se tomó en cuenta el descubrimiento de la microbiología, debido a que Pasteur descubrió cocos en las infecciones quirúrgicas, como ya se había mencionado. En 1888, en Zacatecas, el doctor Miguel Otero elaboró una vacuna antirrábica y esta fue elaborada mediante la obtención de recursos de perros callejeros contagiados, y la vacuna se aplicó eficazmente en 1889. Por otro lado, en 1891, Porfirio Díaz promulga el Código Sanitario, primero en su género en América. Las leyes contenidas tenían que, de la mano con la educación básica de la salud, solo así podían disminuir las enfermedades propiciadas por la insalubridad, el consumo de bebidas alcohólicas, la alimentación inadecuada y la falta de ejercicio y de aseo. Durante los primeros lustros del Porfiriato, las instituciones públicas de atención médica administradas por la beneficencia pública habían sido rebasadas por las necesidades de la población. En la Ciudad de México, así como en otras ciudades importantes de la República, había hospitales instalados en viejos edificios que eran atendidos por órdenes religiosas, como era el Hospital Juárez, el Hospital de San Andrés y el Hospital de Maternidad e Infancia. La creciente demanda de atención acarreó problemas de espacio y de higiene, como también limitaciones en la atención a los enfermos. Conscientes de esta problemática, tanto los médicos como la opinión pública urgieron a las autoridades para la edificación de nuevos hospitales que arreglaran los existentes. En esta época se consolida el hospital secular después de un largo proceso iniciado por las ideas liberales. Las instituciones que tiempo antes pertenecieron a órdenes religiosas se convierten en hospitales civiles, constituyendo una verdadera red de hospitales que se pueden observar en las principales ciudades de la República. Como respuesta a este reclamo para mejorar la atención médica, surgió el gran proyecto hospitalario de Porfirio Díaz, que se concreta casi al término del Porfiriato, que fue la construcción de 2 hospitales modelo, el Hospital General de México y el Manicomio General de la Castañeda. En 1896 se inicia la construcción del Hospital General siguiendo el proyecto elaborado por el doctor Eduardo Liceaga, el ingeniero Roberto Gallo y el doctor Eduardo Liceaga, quien, como se mencionó anteriormente, estuvo al frente del Consejo Superior de Salubridad. Influyó sustancialmente en las mejorías que se emprendieron en los hospitales más importantes de la ciudad y en la edificación de los nuevos nosocomios que se requerían, en particular el nuevo Hospital General de la Ciudad de México. En 1905, el Hospital General abre sus puertas al público y dejan de funcionar algunos de los viejos hospitales, entre ellos el de Maternidad e Infancia y el de San Andrés, cuyos enfermos pasaron a ocupar las primeras camas de las nuevas instituciones hospitalarias. Su primer director fue el doctor Fernando López y Sánchez Román, médico reconocido en su tiempo y yerno del ministro del momento Manuel González de Cosío y Nantes, y ocupará la dirección del Hospital Militar de la Instrucción. A 5 años de haber iniciado actividades del Hospital General, el 1 de septiembre de 1910 se inaugura el Manicomio General de la Castañeda. Durante las fiestas del centenario en los años 60 del siglo pasado, la conocida Operación Castañeda, en la que trasladaron a casi 3,000 internos a diferentes hospitales psiquiátricos. A finales del siglo XIX tiene lugar la fundación de 2 instituciones que serán fundamentales dentro de la investigación científica médica en esta época.
Una de ellas es el Instituto Médico Nacional, que se funda en 1888 por la promoción del general Carlos Pacheco, ministro del momento en aquella época, con la intención de rescatar la riqueza de nuestra cocina y hacer los estudios científicos pertinentes e incorporarlos al cuadro terapéutico de los mexicanos. Por otro lado, estuvo también la formación del Museo Anatomopatológico en el Hospital de San Andrés, que era uno de los hospitales más importantes de la época para coleccionar muestras de los órganos enfermos afectados por las enfermedades más importantes entre los mexicanos. Y esta institución deriva en el Instituto Patológico en el año de 1905, después de que constituye como Instituto Patológico Nacional. El objetivo del Instituto Médico Nacional estaba centrado en la investigación de la flora y la fauna, la climatología y la geografía del país desde el punto de vista médico. Esto se mantuvo en actividades por poco más de 25 años y cierra sus puertas en 1915 para realizar sus actividades. El instituto dividió estas en 5 secciones. La primera fue la historia natural médica, que fue encargada de la recolección, clasificación, descripción y conservación de productos herbolarios. La segunda, la química analítica, donde se realizaban el análisis de químico de las plantas y aguas minerales. El tercero fue la psicología experimental, que se ocupaba de realizar investigación experimental. Y la cuarta, terapéutica clínica, área que llevó a cabo los análisis y estudios de los productos derivados tanto de las plantas medicinales en los pacientes, la cual tuvo su sede tanto en el Hospital de San Andrés y después en el Hospital General. Y por último, la quinta, fue la climatología y geografía médica, que estudiaba la distribución de enfermedades en todo el país, las condiciones higiénicas y su etiología. En este mismo afán por resolver adecuadamente los problemas nacionales de salud, los médicos se orientaron hacia la investigación científica, confiriendo un nuevo rumbo a la medicina mexicana. Por ejemplo, el doctor Domingo Orbañanos observó la geografía de nuestro país y redactó su ensayo de geografía médica y climatología. Aunque estas investigaciones referentes a las plantas eran especialmente importantes, también se hicieron muchas otras en áreas diversas del conocimiento médico. Una vertiente especialmente atractiva fue la que abordó la fisiología de altura a cargo de los doctores Alfonso Herrera y Daniel Vergara López. También, como parte de su trabajo en el Instituto Médico Nacional, Vergara López se propuso establecer los parámetros antropométricos de la raza mexicana, tema en el que desde el Museo Nacional contribuyera Nicolás León. Sus primeros estudios fueron en niños y su trabajo fue muy minucioso y detallado. No solo midió el cuerpo de los niños, incluso definió constantes cardíacas, respiratorias, la vista, oído, etc. Ambos inventaron aparatos muy sofisticados para realizar con la mayor precisión las medidas antropométricas. El Instituto Médico Nacional destacó por ser la cuna de la investigación médica básica en México, con los primeros laboratorios de fisiología y farmacología experimental que hubo en la República. Los programas de trabajo y sus resultados se publicaron en su órgano de difusión, el estudio y posteriormente los análisis que contribuyen una fuente importante para conocer los trabajos desarrollados en esta institución. En 1895 fue fundado el Hospital de San Andrés, el Museo Anatomopatológico, con el fin de coleccionar piezas significativas para el reconocimiento de las más importantes y también las más raras enfermedades. Y durante los años quincenales de anatomía y clínica patológica, fue el primer órgano de difusión científico-médico editado en México en un hospital. En el Instituto Patológico, que fue el continuador del referido museo, Manuel Toussaint
Llevó a cabo trabajos sobre la fiebre amarilla y las lesiones hepáticas provocadas por el pulque. Se puso especial atención en estudiar las enfermedades del aparato digestivo que causaban una alta mortalidad de la peste bubónica y el alcoholismo en 1905. En este mismo año, 1905, Justo Sierra, secretario de la Instrucción Pública y Bellas Artes, emite la Ley Constitutiva del Instituto Patológico Nacional y del Instituto Bacteriológico Nacional, que derivó de la sección de bacteriología del anterior. El primero, pero fue dirigido por Manuel y el segundo por Ángel Gavin. El doctor Gavino tuvo oportunidad de viajar varias veces a Francia y visitar y trabajar en el Instituto de Pasteur, generando, madurando y exponiendo la idea para crear esta institución. El instituto respondía a las necesidades de la población de prevención y combate de enfermedades que requerían el desarrollo de la investigación científica, como la experimentación y la preparación de sueros y vacunas. En esta institución se desarrollaron sus investigaciones sobre el tipo de contagio. Muere en México en 1900, en el Hospital Americano, donde fue atacado por esta enfermedad que adquirió por el contacto de los enfermos en el Hospital General. El porfiriato fue un periodo favorable para la medicina, y no cabe duda que la paz forzada, sumada al ideal de progreso como bandera y al positivismo como fisiología, proporcionaron su desarrollo el intercambio científico con otros países. Permitió también abrir las puertas a las novedades de la ciencia médica y aprender de la experiencia mundial. Motivó también la formación de una medicina propia con la creación de instituciones de asistencia, de investigación y de enseñanza médica, que permitieron el desarrollo de una medicina científica mexicana. Además, fue la época donde se siembra la semilla de la conciencia histórica sobre el papel de la medicina mexicana.